Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El Colegio de Enfermeras Profesionistas en Querétaro les da la más cordial bienvenida y bueno, pues agradecemos a nuestra conferencista del día de hoy y también colegiada, la doctora Miriam Barrón Ugalde, que ahorita en un momento más me voy a permitir dar lectura a su semblanza. Muchas gracias a todos los que ya entraron por acá. Brevemente quisiera comentar, ¿no? La importancia de esta presentación. Hoy estamos también ya a unos años, ¿no? De esta pandemia que, bueno, vino a cambiarnos el mundo, ¿no? Todo en el COVID-19. Y bueno, pues esto marca un antes y un después. Y justo esta conferencia, pues también que es de gran relevancia pues nos acerca a esta parte de cómo tenemos que voltear a ver y cuidar al profesional de enfermería. Unos minutos en lo que estoy aquí viendo su semblanza. Nada más que una disculpa porque trata con los controles y con mil cosas que a la vez. Muy bien, bueno, pues como ya comentaba, le damos la bienvenida a la doctora Miriam Barrón Ugalde. Ella es docente e investigadora administrativa de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro, con más de 19 años de experiencia en educación superior. Es licenciada en enfermería, maestra en salud pública y doctora en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo. Cuenta con una trayectoria consolidada en investigación en el ámbito de la enfermería y la salud pública, con énfasis en el análisis factores psicosociales, la salud laboral y el bienestar del personal de salud. Posee amplia experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de investigación científica orientadas a la generación de conocimiento original y a la transferencia de resultados con impacto académico, profesional y social. Su producción científica incluye la autoría y coautoría de artículos publicados en revistas especializadas, capítulos de libro y participación en eventos académicos nacionales e internacionales, contribuyendo de manera significativa al fortalecimiento y desarrollo de la investigación en enfermería y en las ciencias de la salud. Obtuvo mención honorífica por su tesis doctoral, así como el reconocimiento a la mejor ponencia en el primer Congreso Internacional sobre Factores Psicosociales y Bienestar Organizacional. Un mundo más allá de la NOM 035 en el 2025 y actualmente es miembro activo del Colegio de Enfermeras Profesionistas en Querétaro, integrante del Comité de Elaboración de Reactivos del Examen General para el egreso de la licenciatura en Enfermería Ceneval EGEL y cuenta con la certificación y reconocimiento de idoneidad otorgado por la SEP como enfermera docente vigente del 2024-2029. Y bueno, pues la dejamos, le dejo aquí para compartir la conferencia Cuidar en tiempos de presión, afrontamiento y bienestar en profesionales de enfermería. Muchas gracias y bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar en este espacio que, bueno, pues me hizo la invitación el Colegio de Enfermeras Profesionistas en Querétaro. Y bien, pues es un agradecimiento muy sincero, sobre todo, pues darme la oportunidad también de compartir con el gremio de enfermería eh, para compartir justamente, valga la redundancia, los resultados de mi tesis doctoral. Ya lo comentaba Sophie. Muchas gracias, Sophie, por la presentación. Realicé mi doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo con la línea de generación de conocimientos sobre factores psicosociales. Y bien, si lo comentaba como parte de la introducción a esta conferencia, Sophie, bueno, pues esta investigación doctoral inició justamente en plena pandemia, en el que, bueno, pues yo me empecé a cuestionar pues ciertos comportamientos que nuestro gremio de enfermería estaba teniendo hacia hacer frente a, a esta situación que era la pandemia. Y pues bueno, a partir de ello, yo propuse en mi doctorado, pues
comenzar a hacer una investigación en todo el estado de Querétaro, en el sector hospitalario público. ¿Qué estaba pasando con el profesional de enfermería? ¿Cómo estaba afrontando esta realidad? Pero que además, ¿qué estaba pasando en ellas y qué era lo que hacía que dieran frente a esta situación, ¿no? Entonces, pues tengo el honor de compartir con ustedes parte de estos resultados, pero que además con esta situación de mis resultados, bueno, yo empecé a cuestionarme de dónde viene y de dónde tenemos que encontrar como el punto medular de esta situación por la que atraviesa enfermería. Si bien es cierto, ya no estamos en pandemia, pero hay muchas situaciones que vino a detonar y que es una realidad, no nada más en Querétaro, sino a nivel de la República Mexicana, ¿no? Es una constante de cómo es que está presente un sistema organizacional, un proceso de trabajo latente y que, bueno, tenemos que comenzar a tener sentido de cómo todos y todas tenemos que comenzar a contribuir en este sistema organizacional. Bien, quiero mostrarles, estos son los 4 puntos que quiero tomar como contenido en esta ponencia. El primero es mostrarles un campo problemático, es decir, una realidad tanto antes de la pandemia como durante la pandemia, mostrarles también estos resultados de las implicaciones presentes en el cuidado de la enfermería y bueno, pues justamente contestar esta pregunta que yo me hacía, es decir, necesitamos un fundamento teórico en la práctica de enfermería organizacional. ¿Qué es lo que está haciendo que enfermería esté teniendo problemas personales, de liderazgo, que a nivel de la administración teórica, de la práctica organizacional, ¿qué me puede fundamentar el qué está pasando con con esas organizaciones? Llámese cualquier instituto, Secretaría de Salud, hospital, el IMSS, el ISSSTE, inclusive en los hospitales privados, ¿no? Y bueno, al final quisiera pues hacer una reflexión final entre todos y todas los que nos acompañan el día de hoy para que me den ideas y de realidades que justamente a partir de los resultados, pues bueno, podemos empezar a generar una reflexión más contextualizada desde su labor como profesionales de enfermería. Bien, si bien es cierto, nuestro trabajo como enfermeros, enfermeras, es un trabajo de protección y bienestar de la salud, es un trabajo de cuidar al otro, ¿no? En el 2017 había ya una investigación donde nos permitía darnos cuenta, bueno, ya había una evidencia científica que el profesional de enfermería estaba presente el pluriempleo. Me refiero a que las enfermeras, enfermeros no solamente tenemos un trabajo, tenemos muchos trabajos, ya sea en el área de la profesión de enfermería o en otros ámbitos laborales. También estaba ya presente la desvalorización de la ocupación vinculada al componente del cuidado, pero además, sumado a este proceso de trabajo, otras investigaciones ya está, bueno, tenemos muy evidente que es una profesión con altas exigencias laborales, con una gran responsabilidad, fuerte compromiso, además de inseguridades y escasos grados de libertad en el trabajo. Es decir, que esto nos provoca, por estas situaciones, pues llegar al síndrome de burnout. Está también presente el síndrome de desgaste profesional por el constante contacto con usuarios y servicio al cliente. Es decir, eh, no solo basta en la situación del proceso de trabajo de poder cuidar al otro, sino también confrontar ese contacto con el usuario y además, bueno, con las exigencias del uso del servicio. Y bueno, los factores de riesgo psicosociales, si bien es cierto, en el 2020, justo ya estábamos en pandemia, comenzó a haber un alto nivel de estrés y diversos problemas de salud asociados
a problemas musculoesqueléticos, pero además a enfermedades psicosomáticas. También estaba ya en el 2018 y en el 2021 con una investigación con esta evidencia científica presente la vulnerabilidad de la salud física y mental en el profesional de enfermería y bueno, con un mayor riesgo de exposición de violencia laboral asociada con distrés elevado y sintomatología depresiva en el 2020 por Palma y Azoleaga. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el 2022, publica que el profesional de enfermería encontraron que existe un alto nivel de desigualdad. Además de ello, encontraron condiciones de trabajo más heterogéneas, pero además publica la OIT sistema de protección social los sistemas de protección social pues se encuentran muy débiles y también con un presupuesto restringido. Esto es teoría, esto es evidencia científica, colegas. Entonces, esto nos permite realmente darnos cuenta, pues, que existe con evidencia científica, que, pues, bueno, tenemos un panorama problemático en nuestro sector, ¿no? En nuestra profesión. Y bueno, pues a partir de la investigación doctoral que ya lo comentaba hace un momento, pues encontramos estas evidencias. Hice una investigación mixta desde aplicación de entrevistas cualitativas, o sea, la entrevista como tal, una investigación cualitativa a partir de entrevistas, y también, bueno, pues apliqué algunos cuestionarios para la parte del sustento cuantitativo. ¿Qué es lo que encontré en estas entrevistas, implicaciones presentes en el cuidado de enfermería? Encontré, no es nuevo para ustedes seguramente, falta de personal y material, así como de equipo. Encontré que la relación de estrategias de afrontamiento y el estado de salud no tiene ninguna relación significativa. Es decir, la forma de cómo yo afronto según la salud y Folman no tiene nada que ver con la forma de enfermar o alguna situación de un dominio de estado de salud que me haga que enferme. Es decir, no por yo tener un afrontamiento, permítanme un momentito. Perdón, no por tener una forma de afrontamiento está relacionado con alguna situación de mi estado de salud. Y bien, otro de los puntos es los factores psicosociales no tienen ninguna relación significativa también con las estrategias de afrontamiento. Y bueno, muy presente en el profesional de enfermería que están en hospitales públicos, los sentimientos y emociones presentes en todas sus narraciones. Es decir, estamos de alguna manera mezclamos o no podemos ser tan mecanizados, mecanizadas para no sentir, no permitirnos atravesar ciertos sentimientos o emociones al cuidado. Y algo súper interesante que me encantó esta parte teórica, la creatividad en cada momento en el cuidado de la enfermería para solucionar problemas. Es decir, desde a lo mejor no habrá personal, hay falta de material y equipo. Enfermería trata de solucionar sus problemas y nace esta parte hermosa, o bueno, a lo mejor no debería de romantizarlo, pero surge la creatividad del profesional de enfermería para poder solucionar estos problemas. Bien, eh, ok, ¿qué encontré? ¿Cómo podemos, eh, eh, bueno, en este esquema, les muestro en este esquema que ustedes ven aquí, podemos mostrar con la investigación cualitativa cómo a partir de un factor psicosocial, recordemos los factores psicosociales son todos aquellos elementos este, que tiene presente enfermería en su entorno laboral y pueden ser factores psicosociales positivos o negativos. Aquellos negativos son factores de riesgo y los positivos pueden ser factores protectores. Entonces, en este esquema ustedes pueden identificar
que me permitió en la investigación poder mostrar que los factores de riesgo y el factor protector sí tienen que ver con el puesto de trabajo. No tiene que ver con la situación personal, sino con según el puesto que adquiera cada uno o en el rol en el que nosotros estemos. Es decir, en el puesto administrativo, el factor de riesgo con el que esta enfermería, bueno, desarrolla o presenta el factor de riesgo aquellos profesionales de enfermería que están en puestos administrativos, pues encontré la falta de control sobre el trabajo, liderazgo negativo y relaciones negativas. Y sin embargo, en el puesto asistencial, pues el factor de riesgo presente es la carga de trabajo. Entonces, además, hay algo que está súper interesante en esta investigación, es que los factores de riesgo determinados por resolver la problemática, ambos puestos desarrollan un factor de riesgo de jornada de trabajo y rotación de turnos, interferencia en la relación de trabajo-familia, la falta de personal, falta de material y equipo en ambos puestos de trabajo. El factor protector que está presente en ambos puestos de trabajo es la satisfacción. ¿Y qué es la satisfacción? No es más que una actitud positiva, una actitud de autoeficacia personal y una recompensa equitativa. Ejemplo, mencionaban la satisfacción. Bueno, tuve un turno muy pesado, muy cansado, pero mi jefa de turno me dio las gracias y me dijo, ojalá que el siguiente jornada me toque nuevamente contigo. El simple hecho que ustedes como profesionales de enfermería que están al frente en un puesto administrativo como jefas, supervisoras, den el agradecimiento a su personal de asistencial, de verdad es muy significativo para quienes están al cuidado o directamente con el paciente. Satisfacción de que, por ejemplo, hasta una paleta que regale un familiar, un paciente, una cartita, es algo satisfactorio. Es decir, enfermería le gusta ser reconocido con el simple hecho de dar las gracias o hasta una paleta, ¿no? Así era lo que encontraba en las narrativas de esta investigación. Ok. ¿Qué estrategias de afrontamiento muestra ambos puestos? Ya les comentaba, la forma de tener una estrategia de afrontamiento no tiene que ver nada con lo individual, con la personalidad de cada uno de los profesionales. Tiene que ver con el puesto de trabajo en el que están desarrollados. Entonces, para quienes estaban en el puesto administrativo como jefas, supervisoras, entre otras, su estrategia de afrontamiento enfocado en las emociones, según Lazarus y Folman, en esta teoría de Lazarus y Folman, habla sobre ellas aceptaban la responsabilidad, ¿no? Y en el puesto asistencial era un autocontrol y también aceptar la responsabilidad. Entonces, son dos estrategias de afrontamiento basados en emociones que en ambos puestos está muy latente, muy presente. Y otras dos estrategias de afrontamiento enfocados en los problemas es que nosotros como profesionales de enfermería hacemos confrontación y también hacemos una reevaluación positiva. Y todo esto no quiero mencionar o hacer un mal uso de compararnos con otra profesión, pero encontré en una investigación justo a partir de todo esto, que las que más presentaban una estrategia de afrontamiento enfocado al problema es enfermería, a comparación del área médica. Ajá. Ellos solían aplicar otro tipo de afrontamiento como evadir, como salirse de los servicios, entre otras cosas. Entonces, ahora yo les comentaba en esta implicación del cuidado de la enfermería, cómo es que el tener este proceso de trabajo para
con estos factores de riesgo psicosociales que enfermería muestra o está latente en su entorno laboral, ha afectado durante este proceso del cuidado. Bueno, realicé aproximadamente 300 cuestionarios donde hice eh, bueno, apliqué el cuestionario del análisis e identificación de factores de riesgo psicosociales y bueno, pues, ¿qué fue lo que muestra en esta parte de cómo era que el factor de riesgo psicosocial latente, ahorita les voy a mostrar cómo afecta en la salud, es la violencia, el acontecimiento, el profesión de enfermería que haya percibido, que haya estado, que haya sido parte de un acontecimiento traumático severo, encontré que el 19% de este estudio lo han presenciado. ¿Y esto cómo ha afectado o cómo se presentó en esta parte de la sintomatología? Estas personas, o bueno, estos profesionales de enfermería que tuvieron este acontecimiento traumático severo, tienen dificultad para dormir, tienen dificultad para concentrarse y tienen, bueno, además presentan estado irritable o arranques de coraje y sobre todo sobresalto fácilmente. Es decir, cualquier cosa, algo que haya un ruido o genere algo que detone en el profesional, sobresalta, ¿no? Entonces, este es un factor de riesgo psicosocial latente y hay que cuidarlo. Así sea un caso, colegas, así sea un caso que un compañero o compañera haya vivido un acontecimiento traumático severo, tendría que estar bajo el cuidado o bueno, bajo la atención psicológica o psiquiátrica, porque va a venir a golpear o a presentar esta sintomatología. Ok, ¿qué encontré en la evaluación de los dominios de factores de riesgo psicosociales? Bueno, les comentaba, sí, me van a decir, sí, doctora, pero si se da cuenta, la condición, el dominio de condiciones en el ambiente de trabajo, el 64% es bajo. Esos no son los que nos preocupan. Lo que nos preocupan es, así sea un caso de muy alto o alto, son los que deberíamos de trabajar, ¿no? Entonces, aquí en estos dominios de factores de riesgo psicosociales, el que más se muestra es en 60.7%, en muy alto es la jornada de trabajo. Entonces, vayamos haciendo sus notas para que al final hagamos una reflexión entre todos y todas. Aquí, en este dominio, el 60.7%, la jornada de trabajo en enfermería está muy latente. El otro es el liderazgo negativo. ¿Ok? Continúo. Bueno, en la norma 035, bueno, del cuestionario que nos hace poder hacer un análisis de evaluación, son 5 categorías de estos factores. Aquí ya como que los va agrupando según por categoría. Dice, hay un 1.7% de ambiente de trabajo alto como riesgo psicosocial, factor de riesgo psicosocial, pero el entorno organizacional existe 1.3% en muy alto. Yo les decía, no me preocupan los bajos o los nulos, o sea, los que tendríamos que trabajar es esto, porque hay una frase célebre, ¿quién cuida? A los que cuidan. Entonces tendríamos, aquí me puedo dar cuenta que el entorno organizacional tendría que ser trabajado desde una perspectiva en el que podamos, quienes estamos al frente o quienes están al frente de estas instituciones organizativas como IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, hospitales privados, tendrían que trabajar todas estas mejoras en el entorno organizacional para que de por medio de una cascada venga a mejorar las condiciones laborales. Y bueno, en la evaluación global de los factores de riesgo psicosociales, encontramos 0.7% en muy alto, alto 31.9%. Y bueno, pues estos son a grandes rasgos la situación de evaluación de estos factores. Ok.
Entonces, a partir del discurso, de la narrativa que el profesional de mi enfermería me iba dando datos en la investigación cualitativa, me di cuenta la presencia de de ciertas afectaciones en su salud que estaba ya mostrando. ¿Qué es el primer dominio o la primera afectación que el profesional de enfermería está teniendo? La función física, el desempeño físico, el desempeño emocional y la función social. O sea, estos estoy mencionando estos cuatro porque son los que mayormente están presentes en la afectación de los dominios de salud del personal. Y bueno, a partir de toda esta investigación que realicé, me permitía hacer un modelo predictivo, es decir, este factor de riesgo psicosocial, cómo me está afectando en el dominio de estado de salud de enfermería. Y bueno, les voy a mostrar solamente el que mayormente está presente, pero sobre todo el más nocivo, compañeros. La violencia, el factor de riesgo psicosocial de violencia laboral es el más nocivo. Dice Gómez en el 2022, la violencia es altamente nociva para la salud hacia los profesionales de enfermería, afectando todas las dimensiones. Quien muestran quien muestran la exposición a ser violentados continuamente y como consecuencia va a tener problemas de salud. Entonces, lo que encontré en este modelo predictivo es que la violencia laboral presenta mayor dolor y por lo tanto también, bueno, afecta la función física, el desempeño físico, la salud mental, la salud actual de un año atrás. Es decir, en este dominio menciona que de un año atrás, ¿cómo consideras tu salud hoy en día? Es decir, hay un daño que está presente a como hace un año, por ejemplo, la enfermero estaba. Hay un impacto muy fuerte también en la vitalidad. La vitalidad la llamamos como la energía, la actitud hacia el trabajo, entre otras cosas. La función social, es decir, prefiero no convivir, no quiero salir, no quiero ver a nadie, prefiero solamente dormirme. El desempeño emocional. Entonces, esto es lo que pude alcanzar. Quiero mostrarles esto porque pues realmente tenemos que cuidarnos en cuanto ustedes conozcan una situación que alguien de nuestros compañeros o nosotros mismos fuimos testigos o lo vivimos en carne propia, un acontecimiento traumático severo, tenemos que atenderlo. Y bueno, ahorita estoy hablando de nuestro gremio de enfermería, pero también sé que aquí están presentes profesores, profesoras, que estamos frente a grupo en la formación de los futuros profesionistas de enfermería. También nuestros alumnos viven estos acontecimientos traumáticos severos. Ujú. Ok. Y bueno, pues quiero comenzar en esta tercera reflexión de esta conferencia con esta pregunta. ¿Qué fundamentos teóricos permiten comprender la omisión de prácticas organizacionales como un factor estructural que incrementa la vulnerabilidad y el deterioro del estado de salud en profesionales de enfermería? Porque si bien es cierto, hemos tenido, no es solamente Querétaro, es a nivel nacional, es a nivel también latinoamericano. Estamos teniendo una pérdida entre nosotras de respeto y de un tejido y de una empatía, pero además de un proceso de compasión para con el otro. Es decir, nosotros lo vemos desde nuestra área de trabajo, pero también quien está dando frente es quien está como enfermera de jefa de piso, la supervisora o la jefa de enfermera a nivel hospitalario. Entonces, ¿por qué enfermería estamos teniendo estos conflictos que no debería de ser, porque al final de cuentas, quien es jefa de enfermera o quien es supervisora, también fue enfermera asistencial y conoce el proceso de trabajo. ¿Qué es lo que nos hace?
tener estos conflictos dentro de nuestro contexto laboral y en nuestro gremio, porque he escuchado, veo en la televisión, en las redes sociales, ¿por qué enfermería tenemos estos conflictos? Bueno, hay un factor estructural. Hay un factor estructural que no tiene que ver solamente con enfermería. Ajá. Ahorita les quiero mostrar, ahora, quiero mostrarles 5 teorías que quizá esto nos va a permitir darnos cuenta y poder llegar a una reflexión en el gremio, cómo poder combatir o abatir estas situaciones de este rompimiento que estamos teniendo o eh, eh, este conflicto dentro de nuestra organización, ¿no? Yo creo que esto permite darle sustento y poder hacer las mejoras continuas en nuestras instituciones. La primera es la teoría de la negligencia organizacional. La segunda que vamos a ver muy general es la teoría de errores latentes de James Rayson, que es el modelo del queso suizo. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado. La teoría institucional, que son las dinámicas estructurales, la teoría de la cultura de seguridad y la teoría de burnout organizacional. Bueno, ¿a qué me refiero con la teoría de la negligencia organizacional? Son 4 aspectos que necesitamos poder identificar y tenerlos muy presentes para que ustedes puedan hacer sus mejoras continuas desde su entorno. El deber del cuidado. ¿Qué es el deber del cuidado? No es más que la organización que tiene la obligación legal de proporcionar un entorno seguro o productos confiables. Es obligación de nuestra institución permitir al trabajador, en este caso a nuestro gremio de enfermería, contar con un entorno seguro. En la teoría de esta negligencia organizacional habla sobre el incumplimiento del deber, es decir, la entidad falla al no implementar políticas básicas, a la capacitación adecuada o al mantenimiento de equipos. Si esto no está, si hay un incumplimiento del deber de su perdón, de su entidad, pues esto va a golpearnos a nuestro gremio. Causalidad. Debe demostrarse que el daño sufrido fue consecuencia directa de la omisión o falla de la empresa. Muchas veces buscamos la causa, buscamos el factor que vino a, pues ahora sí que a querer juzgar la consecuencia directa de nuestro trabajo y siempre estamos en nosotros constantemente con esta situación de ver y descubrir quién tuvo la culpa. Pero pues realmente ahora lo podemos entender que es una negligencia organizacional, ajá, por una omisión o falla de la empresa. Ujú. Otro punto de esta teoría es daños. ¿A qué se refieren los daños? A la existencia de un perjuicio real, es decir, que por una condición organizacional me causó un daño físico, emocional e inclusive económico, que puede ser remediado legalmente, ¿no? Pero no hay necesidad, o sea, muchas veces gastamos en este remedio legal, pero la intención no deberíamos de alcanzar hasta allá. Si hubiera un cuidado o una responsabilidad organizacional. Ujú. No sé si esto va checando desde ustedes, desde su área de trabajo. En cualquier momento, pues si quieren, poder hacer una mención. Y si no, Sofi, termino y podemos al cierre poder debatir estas teorías. La segunda teoría que puedo atreverme a mencionar es la del modelo del queso suizo. Perdón. En esta teoría de errores latentes, hace una explicación que los accidentes en sistemas complejos ocurren no solo por un solo fallo, sino que por diferentes agujeros, es decir, diferentes debilidades en múltiples capas de defensa. Es decir,
en debilidades de procedimiento, debilidades tecnológicas, debilidades de las personas. Y estas, a su vez, se van alineando y bueno, de alguna manera, pues va permitiendo que un peligro atraviese todas las barreras y se centra en las fallas latentes como debilidades sistémicas y errores humanos. Aquí voy a mencionar, no voy a decir qué institución, pero sí quiero comentarles que hay una institución a nivel nacional que les da un incentivo a aquellos trabajadores que están desde la organización, desde oficinas centrales, donde les dan cada año un incentivo económico por haber eficientado los recursos económicos de la institución. Entonces, si yo, Miriam, estoy encargada de las compras y voy a recibir un bono de incentivo al final del año por haberle ahorrado a la institución, entonces aquí viene un ejemplo que, bueno, he dado algunos cursos, capacitaciones en una institución, en un hospital aquí en Querétaro, y me dicen, maestra, nos compraron ahora unos punzos. Ustedes saben que la colocación de venoclisis es un procedimiento de calidad de atención de la enfermería, ajá, la venoclisis. Y solamente te permiten en el protocolo hacer dos punciones. Y dicen, maestra, los punzos que nos llegaron al hospital, al momento de que hacemos la punción para la venoclisis, se florean. Entonces, ahora entiendo, por ejemplo, esta persona que está en la compra y que le dan un bono por economizar los recursos de la institución, un punzo que le puede costar 18 pesos y que le ofrece el proveedor un punzo de 50 pesos, por supuesto que se va a ir a la compra de un punzo de los 18 pesos. Y entonces va permeando, justo aquí aplicamos el modelo del queso suizo. El equipo calificado que está frente a las compras, que nos compra un punzo que se florea de 18 pesos, entonces nos permea en los errores humanos. Miren, enfermería no cumplió el indicador de calidad de la aplicación de la venoclisis porque picó 3, 4, 5 veces al paciente. Entonces aquí están justamente las explicaciones de lo que está pasando en nuestro gremio de enfermería. Bueno, ese es uno de tantos ejemplos que seguramente ustedes saben mucho más. Entonces, creo en esta parte me permite específicamente mostrarles un ejemplo de la realidad de una institución con este modelo del queso suizo. Ok, otra teoría que me permite identificar la situación por la que en el proceso de trabajo de enfermería nos, nos marca o nos viene a golpear al gremio es la teoría institucional, es decir, habla de las dinámicas estructurales y esta se refiere a procesos mediante los cuales las estructuras organizacionales, es decir, las reglas, normas, rutina, las jerarquías, pues van cambiando, pero además se institucionalizan o se resisten a la transformación debido a presiones internas externas. Ejemplo, en una de las instituciones recuerdo perfectamente, ahorita, bueno, sé que ya están trabajando otras dos y que les está costando mucho por la resistencia también. ¿Recuerdan la hoja de enfermería? ¿Cómo era anteriormente en sus instituciones y que se sometió a ensayo-error, ensayo-error? Quienes hicieron las hojas de enfermería venía desde oficinas centrales a nivel federal, y después ya cuando llegaban aquí con la enfermera asistente del servicio de gineco, el servicio de pediatría, pues no encajaba, no cuadraba, estaban, sí, ya no la habían enseñado, no la habían mostrado, pero bueno, también vino a recaer en nosotros, que también veo que fue un avance grandísimo, es aplicar en la hoja de enfermería el proceso de atención de enfermería, que recuerden, que a partir de nuestro proceso de enfermería, pues esto nos permite que nuestra profesión sea considerada o estemos aplicando el método científico, ¿no? Por las etapas y la evidencia científica como tal. Entonces, esto
cada que la estructura organizacional hace cambios en las reglas, en las normas, en las rutinas, en las jerarquías, tiene que haber un proceso de capacitación y tiene que haber un proceso también de poder familiarizar toda esta información, pero obviamente, y hay que ser conscientes, compañeros y compañeras, siempre va a haber un proceso de conflicto y sobre todo de resistencia. El personal profesional de enfermería somos muy dados a resistirnos a los cambios, ¿no? Entonces, las dinámicas estructurales, pues viene a permear también nuestro quehacer, nuestro proceso de trabajo al cuidado a los cuidados de enfermería que hace. Ok, la cuarta teoría que considero yo que está también muy latente para fundamentar todos estos resultados del trabajo del proceso es que en esta teoría de la cultura, en la teoría de la cultura de seguridad, perdón, sostiene que la seguridad no depende únicamente de las reglas o equipos técnicos, sino también de creencias, valores y actitudes compartidas por todos los miembros de una organización respecto al riesgo y la prevención. Se describe coloquialmente cómo lo hacen los empleados cuando nadie los está viendo o los está mirando. Esto seguramente les checa a las jefas, a las supervisoras. Coloquialmente, lo que hacen los empleados cuando nadie los está mirando. Es la teoría de la cultura de seguridad. Tengo también, bueno, participo en mi universidad como supervisora de prácticas en las empresas. Encuentro empresas, donde es lamentable estas consideraciones de creencias, valores y actitudes de los trabajadores. Estamos siempre en una constante resistencia del trabajador y pues tiene que ver también con la estructura organizacional. Si a un obrero le están pidiendo 1,000 piezas al día, este, pues él está concentrado en hacer 1,000 piezas y no le importa cómo hacer el proceso si omite uno de otro. Les voy a decir, por ejemplo, llegamos a encontrar en una empresa que hace refrigeradores. Ustedes ya ven que en nuestro refrigerador tienen piezas, ¿cómo se llama? Accesorios, que simulan cristal. Son, piezas, pues, muy delicadas para que no se rayen. Entonces, en esta empresa ya casi a término el producto, se tienen que emplayar para poder, pues ahora asegurar el producto, que no se vaya a maltratar, estos accesorios que van dentro del refrigerador. Entonces, al momento que emplayan ¿cómo se llama? El accesorio, es decir, por ejemplo, el cajón de las verduras, encontramos que una trabajadora tenía en su mano izquierda colocado una navaja, pero que además la navaja se la había, ¿cómo se dice?, sujetado con cinta canela en el dedo para que de manera mecanizada ella pudiera emplayar el accesorio del refrigerador con el brazo derecho y con la mano izquierda ir cortando el plástico que emplayaba el accesorio. Esos, compañeros y compañeros, son pues realmente riesgos, ajá, que ponen en sí por las actitudes este, eh, el, el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, la teoría de la cultura de la seguridad, pues se da por medio de ciertas etapas, pero es muy difícil a veces en el trabajador quitar esas creencias, esos valores, esas actitudes. A mí no me toca, es que a mí no me lo enseñaron o es que a mí me lo enseñaron así. Entonces, ahí viene un problema muy grande y donde justamente estamos siempre quienes están al frente de este personal o de de quienes están a cargo de trabajo y que tenemos que estar cuidando la seguridad del trabajador, pues bueno, viene una alta probabilidad de un incidente o un accidente. Pero también la carga de trabajo, también no hay que hacerla a un lado. A veces por la inmediatez, porque me tocaron 13 pacientes ahorita, entonces sabes que de aquí a que busco el camillero, de aquí a que busco a una compañera que me ayude, este,
yo movilizo al paciente y entonces el paciente, viene el riesgo de caída o ya me lastimó totalmente la espalda, viene un problema musculoesquelético y bueno, pues encaja perfectamente a esta teoría de la cultura de seguridad en nuestra área de trabajo, en nuestra profesión. Entonces, esto se los dejo también para que podamos hacer un análisis de nuestro proceso de trabajo como tal. Ok, después viene la última, la quinta teoría, está siempre, es una investigación, el síndrome de burnout, que está siempre cuestionándose en las investigaciones, tanto en pregrado, en maestría y en posgrado, esta teoría de burnout, eh, que nos hace justamente tener claro que nuestra profesión no se puede hacer, no puede totalmente deshacerse de este síndrome. Entonces, la quinta teoría de burnout organizacional se refiere al desgaste profesional como una respuesta al estrés laboral crónico, caracterizado por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Deriva de un desequilibrio entre las demandas laborales intensas y los recursos disponibles, a menudo por falta de equidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta teoría de burnout organizacional? Imagínense, bueno, si no, lo tienen presente. Falta de recurso personal, estresores laborales, porque recuerdo en una de las narrativas que me decía la enfermera, yo llegaba a mi servicio en plena pandemia y me decía, yo llegaba a mi servicio y yo no sabía si estaba soñando o realmente lo estaba viviendo. Un día yo llegué a mi trabajo y encontré 30 personas en el pasillo ya de defunciones, ya de funciones en el pasillo. Entonces yo decía, es realidad. Literal me decía, me tenía que pellizcar para decir, estoy soñando. ¿Por qué? Porque ella se llevó el estrés postraumático a su casa. No pudo decir, ya no me voy a llevar nada de mi trabajo. No lo pudo separar. Tiene que haber una habilidad. Y es aquí donde les menciona la despersonalización. Es decir, ya no me duele, ya no me tiene por qué preocupar el dolor del otro, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo. Entonces, estresores familiares me refiero, por ejemplo, bueno, pudiéramos ejemplificar aquí en los estresores familiares. Ya va a salir mi hijo de la escuela, hijo, le tengo que comprarle material, mi hijo se me acaba de enfermar, entonces son múltiples factores que en esta teoría de burnout organizacional tiene en cuenta. Recursos familiares, los recursos laborales, y bueno, también tenemos en esta teoría nos permite darnos cuenta si nuestra forma de afrontar fue exitosa o fue un fracaso. Si este estresor laboral con los recursos personales que yo tengo me permitió lograr un éxito de afrontamiento y por lo tanto aquí llega la satisfacción y el aumento de recursos, ¿no? Eh, o también estresores familiares que nos golpean, que puede estar mezclado, por ejemplo, los recursos familiares, los recursos laborales y el fracaso a mi afrontamiento y por lo tanto viene el estrés o el síndrome de burnout y la pérdida de recursos. Puede ser recursos físicos, psicológicos, económicos, tecnológicos o cualquiera de estos según la teoría de burnout organizacional. Ok, hasta aquí vamos bien. En tiempo vamos bien, ¿verdad, Sofía? Pues bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Ok, No sé si quieras para ir ahora cerrando sí. y dar oportunidad a las preguntas. Perfecto. Ok, y bueno, pues justo llegamos a la parte final que me gustaría que interactuáramos un poquito sobre esto. ¿Cómo estamos abordando este tema en nuestra práctica diaria? ¿Qué podríamos hacer diferente? ¿Qué papel tenemos como profesionales de enfermería en este contexto? Ajá. Entonces, si alguien quisiera mencionar o preguntar al respecto, pues hemos llegado a la sesión de preguntas, de comentarios que ustedes nos puedan compartir. Y por supuesto, pues agradecerle al Colegio de Enfermeras Profesionistas en Querétaro por la invitación.
Hola, buenas tardes, Miriam. ¿Cómo está, maestra Miriam? ¿Qué Doctora tal? Miriam. Pues si pudiéramos dejar las preguntas para que las que pusiste al final, para que las asocien o las asociemos y Sí, claro. podamos preguntar. Muchísimas gracias por la ponencia, es muy, muy interesante. Y vamos a ver, obviamente participamos, pero vamos a darle oportunidad a las compañeras que participen. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí se ve mi pantalla. Sí, ahí está. Ujú, sí. Ok. Muchas gracias. Mira, nos acompañan de Tehuacán, Puebla, Romero Sánchez Ismerey. Sí, doctora, buenas tardes. Bueno, mi puesto es de jefa de piso en el Hospital General de Zona número 15 del IMSS. He nivelado puestos de confianza, que son como enseñanza y subjefatura. Pues en mi práctica diaria, pues llevo más de 8 años como nivelando de jefe de piso hasta que, pues, en el IMSS sabemos que muchas veces tardan mucho los cambios. Pues, ¿qué dinámicas practicado durante mi gestión? Pues, en algunos días, como cuando las veo muy estresadas, desde que, como cuando rotan y nos asignan el personal para nuestra área, les comento, un día vamos a hacer práctica de, cada quien les asignamos temas que nos importen. Vamos enumerando y cada quien va a exponer, ya sea con lo que quieran, si no tienen computadora, con un papel bond, como ellas se adapten, porque como sabemos, las enfermeras tenemos múltiples actividades. Ujú. Un día exponen, un día de terapia les pido de favor a las de trabajo social que nos den alguna terapia o un día le pido de favor a los de terapia ocupacional que nos den unos 5 o 10 minutos antes de iniciar la jornada. Y otra de lluvia de ideas, qué podemos hacer para mejorar nuestro desempeño, ya sea práctico, teórico y nues- nuestra comunicación efectiva y asertiva entre el personal. Entonces, podríamos hacer, bueno, eso me ha funcionado a mí y muchas compañeras me dicen, jefa, es que yo tiene más de 10 años, más de 20 años que no he expuesto y me agradó la idea de exponer cualquier tema, por ejemplo, norma 004 o la 256, la 007 y cosas así. Y como que ellas me dicen, ay, jefa, ya me sentía yo muy nerviosa, pero ya voy a dar el tema. Le digo, sí, da tus puntos importantes y eso. Y por ejemplo, las terapias ocupacionales, por ejemplo, les dejan porque también contamos con psicólogo, y las mandamos a CPTINS, hacemos un rol, quien necesite una consulta, que por ejemplo, hay muchas compañeras que necesitan sus consultas para sus hijos o están preocupadas y cómo hacer, porque a un ser humano lo tenemos que abarcar como un todo, ¿no? Entonces, pues también pedimos de favor a CPTINS que nos agilice las citas para nuestros familiares y creo que eso también nos hace que nos quitemos un poquito el estrés porque tenemos sobrecarga emocional también. Como sabemos, enfermería como familiares cargamos mucho con muchas cosas que a veces como seres humanos somos muy humanistas como el profesional de la salud y pues eso nos va quitando un poquito la sobrecarga de trabajo y también los de fisiatría les ponen a hacer como, por ejemplo, un día de yoga. Chicas, hoy salimos a las 2, entreguen todas sus áreas, se apuran, y un día de yoga. Y ya las vamos a fisiatría y ya les ponen una terapia de yoga. Y créalo que ha funcionado, me ha funcionado. Todas estas cosas como de terapia de relajamiento. Me dicen, jefa, nos sentimos bien, a veces nerviosas porque vamos a exponer y usted qué nos va a decir o las veces que nos hacen examen y todo. También hacerlas partícipe en los informes que se entregan. ¿Para qué? Para que también se haga un compromiso y vean la responsabilidad que conlleva también un puesto gerencial, un puesto de gestor. Y así con ello, pues no me dice, no, pues sí, jefa, si no entrego productividad, ¿cómo contratamos personal? Pues no. Como sabemos en el INSS, hay dos formas de gestionar el personal para que nos manden el recurso humano.
Por ejemplo, en hospitales que ya están cimentados o que ya son hospitales viejos, si no entregamos productividad, no nos envían, no hacen contrato de personal, de recurso humano. Y en hospitales nuevos la plantilla se crea por hospitales que ya están, que son por estructura física. Entonces, y como ven que se entregan en informe, ay jefa, sí, sí, vamos a reportar, por ejemplo, curaciones, la de los 33 procedimientos, las IAS, todos los eventos. Jefa, ya reportamos esto, súbalo usted a su informe y ya. Le digo, sí, vamos a entregarlo. Y ya sobre eso, la de recurso humano, le comentamos que pues hubo 50, ejemplo, si estamos en la consulta, 50 consultas para un médico, pues ya nos hace como que nos gestiona por un código y nos manda otro recurso humano. Sí, jefa, ya le estamos echando ganas. Y créalo que eso también funciona porque dice, ay, jefa, ya nos mandaron otro recurso, ya no tenemos otro consultorio de más, ¿no? Por ejemplo, en la consulta. Y así sucesivamente. Bueno, es lo que mi experiencia poca que me ha funcionado. Sí, Esmerairi, este, atrévanse a hacer las pausas activas, les digo, en la empresa. Ahí vamos como buenas enfermeras a hacer las pausas activas con el trabajador. ¿Por qué no enfermería? También permitirse hacer la pausa activa, ¿no? La atención, en este caso, pues también yoga, hacerse, o sea, que también ustedes puedan gestionarlo con sus sindicatos, ¿no? El permitir, bueno, ahora, por ejemplo, la ley Silla aplica para enfermería, no aplica, ¿por qué no aplica, no? Entonces, pues creo yo que tenemos muchas áreas de oportunidad siempre y cuando tener esta conciencia de empatía, de sentido común de quién cuida a los que cuidan. Entonces, creo que es muy buena estrategia el permitir también las pausas activas y por las capacitaciones, el simple hecho de podernos escuchar el día a día de nuestra experiencia como en la atención de los usuarios. Gracias. Adelante, Sofía, ¿ibas a comentar algo? Sí, sí, aquí pues haciendo esta reflexión, muchas gracias por este tema tan importante y relevante que nos has expuesto. Fíjate que hubo dos situaciones que me llamaron un poco la atención y a lo mejor aquí me aclaras si no lo comprendí bien. Mencionabas que solo el 19% de los trabajadores había tenido un evento postraumático o que estaba presentando, no es lo que vi. Y otro que los factores psicosociales no intervenían en la parte del afrontamiento del personal, ¿no? No sé si es correcto. Y me llama mucho la atención porque creo que ante esta situación puede verse como una parte sugestiva. Acá me hice mis anotaciones también, ¿no? En esta parte, de que cómo impacta una situación o un evento, ¿no? Cómo lo afrontamos, cuando sí, uno tiene que ver cómo lo percibe la persona, ¿no? Y ya lo estabas mencionando por acá, y los recursos que se tiene para afrontarla, y eso sí creo que tiene que ver con esta parte psicosocial, ¿no? Con todas estas, cómo nos hemos ido formando, y algo que también una de las compañeras ponía aquí cómo yo como personal, como estudiante, puedo no tener estas acciones repetitivas cuando dentro de nuestro gremio se ha normalizado mucho esto, ¿no? Y me generaba mucho este impacto porque justo el evento o los eventos postraumáticos o el estrés tiene que ver con todo lo que vivimos totalmente en enfermería, ¿no? Incluso desde la vida personal, pero en enfermería nos enfrentamos totalmente diario a la muerte, a esto, y lo hemos normalizado tanto que hoy no puedo ver que sí tengo algo. Y cómo a mí me lo llevó, ¿no? Mucho tiempo trabajé en esta parte administrativa y cómo era la resistencia de poder crear cosas, generar programas, pero tiene que ver totalmente con esto, ¿no? Hoy ya estoy yo desde otro contexto en esta parte emocional, pero también me encuentro con esta falta de flexibilidad de nosotros como personas de ver el impacto que tiene en nosotros de forma diaria, ¿no? Y la falta de las habilidades blandas que de pronto no las vemos con relevancia y nos enfocamos más en las cuestiones de la práctica, del hacer y hacer más. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? Porque creo que ya como personal hemos normalizado totalmente el desgaste emocional, la despersonalización que no la vemos, ¿no?
y que pues esto tiene un impacto en todo, en todos sus contextos. Entonces me llamó mucho esto la atención, eh, el cómo somos, y a mí me da, ¿no? Me da mucha apertura para también seguir creando con lo que estoy y tener otra visión. Entonces, muchas gracias, gracias por esta reflexión y me llevo esto, pero justo me llamó mucho la atención estos dos puntos. Sí, el instrumento que apliqué para medir acontecimiento traumático severo está en la norma 035 y las preguntas que hace el instrumento es, ¿has presenciado un asalto? ¿Has presenciado o has estado en una balacera? ¿O has te han asaltado? A eso se refiere a los acontecimientos traumáticos, que si ellos han presenciado una situación de violencia más que nada que tiene que ver con esto, con asalto, con un asesinato, con un ¿qué más preguntaba? Con una balacera, a eso es a lo que se refiere. Y lo apliqué 298 cuestionarios y el 19% eh, de los participantes mostraron haber estado en ese acontecimiento traumático severo. Y esto vino a golpear este 19% a presentar sintomatologías que ya lo mencionaba hace un momento. Em, ¿Qué es lo que hice para poder identificar que si la estrategia de afrontamiento está relacionada con el factor de riesgo? El Atlas T menciona, bueno, hace un cruce de variables en el que me dice si la narrativa de los participantes sí tiene una correlación con la forma de afrontar con el factor de psicosocial. Bueno, en esta cruce de análisis estadístico me dice que no, que la forma de afrontar la estrategia de afrontamiento no tiene nada que ver con el factor psicosocial. Y justo, qué bueno que lo comentaste, Sofía. Bueno, me faltaron muchos datos porque fue una tesis doctoral de 4 años donde hice investigación mixta, pero hay algo que sí está determinado, la afectación en el profesional de enfermería. Los jóvenes enfermeros, es decir, aquellos jóvenes menores a 8 años, menores de 8 años, o sea, laborando, tienen mayor afectación de estos riesgos psicosociales. Les afecta más a comparación por la antigüedad mayor de 8 años, están menos afectados por los riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque justamente ya empiezan a trabajar, pareciera y no quiero mencionarlo así, pero pareciera ya una despersonalización o no quiero decir que no tengamos sentimientos, sino es como el proceso de trabajo, esto ya lo viví, inclusive nosotros ya está, bueno, sabe el gremio de enfermería que el paciente sí se va, cómo va a reaccionar el familiar, o sea, quienes tienen mayor antigüedad suelen eh, manejar mejor su afrontación porque justamente ya la experiencia ya la tienen. Entonces, quienes estamos frente a grupo con las nuevas generaciones, tenemos que trabajar con ellos esta parte de cómo poder trabajar esos sentimientos, esas emociones y con lo que se van a encontrar, porque son los que mayormente tienen, los que tienen menor antigüedad laboral con estos acontecimientos como el sufrimiento y la muerte que estamos constantemente luchando, el profesional de enfermería son los más vulnerados para sufrir un acontecimiento traumático severo o un sentimiento de eh, depresión, ansiedad. Eso sí lo encontré en la investigación, que el profesional de la enfermería que tiene a mayor antigüedad, mayor presencia de vulnerabilidad de un factor de riesgo psicosocial. Y por lo tanto, también empezamos con la experiencia y también porque bueno, también una de las cosas
perdón que me brinque de una cosa a otra, pero me acuerdo que en las narrativas, en las enfermeras, le digo, preguntaba, por ejemplo, ¿cómo haces para manejar esta situación de la que tú me dices que está latente? Pues yo mejor me salgo a correr, voy a box, trato de distraerme o de irme al cine, de comer en otro lado y olvidarme totalmente de mi entorno laboral, de lo que vivía en el hospital. Porque si me lo llevo a mi casa, no voy a poder estar bien con mi familia, disfrutar, y entonces me lo llevo y estoy piense y piense. Entonces, sí, la condición de la antigüedad permite que el profesional de enfermería vaya trabajando estas estrategias de afrontamiento, de cómo poder trabajar también estos sentimientos, estas emociones por las que atravesamos, por el constante sufrimiento y también por el constante estar ante, pues sí, la muerte, ¿no? Y poder tener la contención, no nada más con el familiar, sino inclusive hasta con nosotros mismos, ¿no? No sé si alguien quisiera, comentar algo más. Yo, buenas tardes. Sí, adelante, Sofía Andrade. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y excelente ponencia. Yo soy estudiante de enfermería de la Universidad Central de Querétaro y a mí me llama mucho la atención y mi pregunta, no sé si la vieron por ahí en el chat, es, por ejemplo, ahorita que comenta que se ve en los enfermeros más jóvenes. Yo que he estado en prácticas profesionales, sí lo he notado y yo quisiera saber cómo actuar yo como estudiante para evitar eso, porque al final siento que como que sí me alcanza a afectar. O sea, sí, prácticamente me alcanzo a contaminar de esos profesionales que están con esas alteraciones y yo quiero evitar eso para no consigo eso en mi formación. No sé si me doy a entender. Es decir, las malas prácticas o los malos comportamientos. Sí, sí, Sofía, eso se da mucho en el profesional de enfermería y les encargo por ahí de tarea. Recuerdo en mi práctica, Sofi, me hiciste recordar cuando me dieron el laboratorio de fundamentos de enfermería y que compré mi libro de Susana Rosales, donde me enseñaron a hacer el tendido de cama, que de cartera, que ¿cómo se llama? De camilla, etcétera, ¿no? Y no, pues ahí paso uno, paso dos y que te quede la cartera perfecta. Y, oh sorpresa, cuando me voy al área hospitalaria, justo al servicio de ginecobstetricia, pues ahí está la alumna, la estudiante de enfermería, haciendo mi tendido de cama, y ay, me quedó bonito, ¿no? Pues yo ya llevaba, no se los miento, yo creo que llevaba como unas 15 camas, porque estábamos ya, ¿cómo se llama? Del servicio ginecobstétrico, este, para la estancia corta y bueno, pues ya que las pacientes se dieran de alta, se empiezan a destender las camas. Y llega la auxiliar súper molesta y me dice, ¿qué no te enseñaron en tu escuela a tender las camas? Y le dije, no, así se tiende. Y amarro uno, y amarro dos, y amarro tres. Y le dije, no, no me enseñaron el amarre uno, el amarre dos y el amarre tres. Pues así se tienden las camas, le digo, y era un auxiliar que me dio una regañiza y dije, bueno, en ese momento yo era un estudiante, pero dije, jamás Susana Rosales dice que es amarre uno, amarre dos, amarre tres. Es la condición organizacional, porque resulta que en las camas ¿cómo se llama? Colchonetas, en realidad son de plástico, y al momento que hace el tendido de cama, pues todas se descienden. Sí, Sofi, hay una situación, realmente una crisis organizacional por justamente el personal de enfermería, trata de, yo les comentaba hace un momento que sale en esta investigación, para poder solventar la situación de los problemas constantes que tiene enfermería, pues él suele florecer la creatividad. Entonces, más bien la enfermera en ningún fundamento teórico dice que es amarre uno, amarre dos, amarre tres, pero ella en su creatividad y en la creatividad de todas las enfermeras para que no se nos destienda la cama, pues es donde aplican el amarre uno, amarre dos, amarre tres. Pero sí,
volvemos a la parte también de las creencias, valores y también actitudes que tenemos hacia el contexto. Entonces, lamentablemente sí, en el profesional de enfermería tenemos esa mala praxis o ese mal discurso que decimos, es que no te enseñaron en la escuela, es que yo lo hago así. Habrá otras que lo hagan así, pero esto se hace así. ¿Qué es lo que nos hace realmente resaltar para nuestra fundamentación científica en enfermería? El discurso de una teoría basado en una teorista, en un libro. Eso es lo que nos va a permitir poder hacer este debate teórico, que se haga así porque el colchón sea de plástico y se destiende la cama, en la teoría no lo dice así, ¿no? Y la mayoría de nuestros libros son anglosajones, y pues bueno, en México no somos un país tercermundista, pero no tenemos las condiciones de una cama eléctrica, de un colchón, este, que proteja la seguridad del paciente, entre otras cosas. Entonces, pues realmente enfermería ha caído en la práctica creativa para poder solventar la sobrecarga laboral y entonces muchas veces el personal de enfermería lo hace ya de manera sistemática, lo que les ponía de ejemplo ahorita, como me tocaron 13 pacientes, soy la auxiliar del IMSS y me tocan 13 pacientes, entonces ya lo hacemos de manera mecanizada y rápida, Sofía. Entonces, pues realmente el tipo de organización nos orilla al profesional de enfermería a caer en estas, eh, podemos decirlo, mañas o malas prácticas, y que bueno, pues tendríamos que pues realmente tener un sustento teórico, pero realmente a veces las mismas condiciones nos orillan a caer en esas mismas condiciones laborales, pero les digo, es un todo lo que nos hace que nuestras generaciones jóvenes que les estamos enseñando, desde la teoría, desde el libro, y resulta que la realidad del contexto, las condiciones organizacionales, pues totalmente son otras, ¿no? Muchas gracias, doctora. Me llevo la reflexión de qué podríamos hacer diferente. Sí, Muchas gracias. Pues vamos cerrando. Voy a leer por último también aquí un comentario que bueno, pues sí, en la actualidad, desde todos los mandatos medios altos, pues se genera estrés a la parte operativa y la deshumanización, la falta de empatía. Y que bueno, todo esto, pues también, tanto creo que en todos los ámbitos lo comenta aquí, es generar justo, ¿no? Estas habilidades al manejo de emociones, el liderazgo, en todos los aspectos, ¿no? Para tratar de llevar pues un mejor equipo, ¿no? Desde todos los niveles, sin importar, y que finalmente se conlleve a esta unidad que nos va a llevar a salir adelante como profesionales, ¿no? Creo que es algo súper importante y es un reto muy grande para los profesionales hoy en día, estar con estas nuevas generaciones y voltear a ver esta parte emocional que también es de suma relevancia. Muchas gracias, doctora Miriam. Le haremos llegar su constancia y bueno, tengo aquí también a la maestra Teodora Olvera, si quiere darnos algún mensaje para ir cerrando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miriam. Ya habíamos comentado la importancia de este tema y también a todas las integrantes del comité, sobre todo a las OFIS, que siempre está al pendiente de estas sesiones en todos aspectos, y a las gentes que participaron, que están presentes, que escucharon, que comentaron, pues muchas gracias a todas y espero que este espacio sirva justamente para eso que están comentando, reflexión y ser cada vez mejor profesionistas, porque la diferencia la tenemos que hacer nosotras una a una y entre todas. Porque dicen, bueno, la unidad hace la diversidad y la diversidad hace la unidad. Entonces, ese es el principal objetivo de este espacio, que podamos ir mejorando día a día. Sabemos que hay cosas negativas, hay cosas positivas, quedémonos con las positivas e implementemos lo que vayamos aprendiendo. Muchas gracias a todas por su participación y pues muchas felicidades, Miriam.
Gracias, Teo. Nada más quiero cerrar con estas dos reflexiones. Enfermería, busquemos redes de apoyo para poder canalizar esas emociones, estas situaciones en las que podamos generar empatía, em, generar también compasión. Son momentos difíciles, ahí estamos viviendo una crisis entre nuestro gremio, pero justamente porque todo viene en cascada. Hagamos lo que nos corresponde desde nuestra trinchera y quienes estén en los altos mandos, que tomen las mejores decisiones, para que no estemos nosotros, teniendo estos conflictos de liderazgo, de problemas de es que tú no, es que yo sí. eh, Cuando tomemos las decisiones, por ejemplo, que sea alguien que realmente conoce el proceso de trabajo, que sepa lo que es un punzo y no comprarnos el punzo de 18 pesos al de 40 pesos. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo, busquemos las redes de apoyo. Puede ser una red de apoyo entre amigas, deportivas, hasta ir con el hijo al equipo de fútbol americano a gritar y sacar el fuá, adelante, hagan, alga, salgan de lo cotidiano para que podamos ver otras formas de la vida, ¿no? Otras formas de contextualizar nuestro entorno. Y también recomendarles eh, yo sé, enfermería hay algo que admiro y que fue algo que yo lo mencionaba en mi tesis doctoral, el compromiso, la identidad en la profesión está. Tan es así que manejamos la confrontación y somos responsables de nuestro quehacer día a día en los hospitales públicos. Aquí lo importante es que realmente podamos trabajar esta gestión, tanto la gestión de emociones, la gestión también con nuestros líderes, de que si saben que falta personal, que si saben que falta material, equipo, rectificar alguna infraestructura a algo, pues que seamos realmente escuchados para que esto no nos golpee al gremio. Ajá. Y sobre todo a los indicadores de calidad, ¿no? Es decir, ustedes saben los indicadores de calidad, pues realmente la caída del paciente, bueno, pues es un indicador de calidad, pero resulta que me tocaron 13 pacientes en mi turno el día de hoy. Entonces, con eso yo me quedo, les recomiendo esto y bueno, nuevamente agradecerles a todos ustedes que el día de hoy nos hayan acompañado a esta conferencia. Y bueno, también agradecerle a nuestra presidenta del colegio, la maestra Teodora Alvera, la invitación. Y Sofi, como siempre, estarnos apoyando en la parte de la logística. Y pues bueno, agradecerle a mi gremio de enfermería el haberme permitido hacer esta investigación durante 4 años, para poder realmente visibilizar la situación con la que está enfermería constantemente en estas organizaciones institucionales. Les mando un abrazo y nuevamente, pues, no olviden que generemos redes de apoyo para todos y todas. Muchísimas gracias, Teo. Gracias, gracias. Bonita tarde a todos. Gracias. Contrario, gracias a todos. Hasta luego.